hoy, ¿no? Linda la adoración al Señor Jesús. Dios es fiel con sus hijos, amén. Con los que le sirven, con los que le aman, Él es fiel. Toda la vida siempre es fiel. En esta ocasión, Dios mediante, me tocó predicar a mí, traer el mensaje. Y la verdad que el mensaje que traigo es una palabra que hace mucho tiempo Dios me estuvo enseñando sobre ella. Estuve estudiándola mucho tiempo. Un mensaje muy, a lo mejor un poco fuerte, un poco duro, pero es un mensaje del Señor. Y con respecto siempre a nuestra sana doctrina y lo que nosotros enseñamos aquí, amén. Así que bueno, vamos a empezar en Apocalipsis capítulo 2, del versículo 1 en adelante. El título que le coloqué a este mensaje, para los que quieran tomar nota y están con sus cuadernos, con sus notas, es La iglesia sana y el riesgo de perder el primer amor y sus consecuencias. Amén. La iglesia sana y el riesgo de perder el primer amor y sus consecuencias. Y vamos a ir a la Biblia en Apocalipsis capítulo 2. Cuando lo encuentren pueden decir amén. Apocalipsis capítulo 2. Del 1 en adelante. Cuando todos los tengan lo podemos comenzar a leer. ¿Lo tienen todos? Amén. Dice así. El título del capítulo dice mensaje a las 7 iglesias. Y el primer mensaje es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y dice así el capítulo 1. Yo tengo la versión Kadosh. A lo mejor tenga algunas variaciones, pero vamos a tratar de que sea lo más entendible posible. Dice así. Escribe al ángel de la asamblea mesiánica de Efeso, o de la iglesia de Efeso. He aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candeleros de oro. Yo sé lo que has estado haciendo, dice el capítulo 2, cuán arduamente has trabajado, cómo has perseverado y cómo no puedes soportar a la gente perversa. Y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son. Y los has hallado mentirosos. Versículo 3 dice, tú has perseverado y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. Pero tengo contra ti que has perdido el primer amor que tenías al principio. Por lo tanto, recuerda, el versículo 5, dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y removeré de la... ¿cómo dice ahí la palabra esa? Porque yo la tengo en hebreo acá. Y removeré la antorcha, dice, ¿puede ser? El candelero. Y removeré el candelero de su lugar si no te vuelves de tu pecado. Pero tienes esto a tu favor. Odias lo que hacen los nicolaitas. Yo también lo odio. Aquellos que tengan oídos oigan lo que el Espíritu les está diciendo a las asambleas mesiánicas o a las iglesias. A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el jardín de nuestro Señor. Amén. Quiero que me acompañen un momento, vamos a orar. Padre amado, Señor Jesús, en este momento estamos aquí, Señor, en tu iglesia, en tu congregación, Padre. Yo sé que tu Espíritu Santo, Señor, es fiel a tus hijos. Padre, yo sé que tú preparas los momentos, preparas, Señor, las personas que tienen que oír los sermones, Señor. Yo sé que tú hablas a nuestro corazón y lo seguirás haciendo hasta el fin de los días, Señor Jesús. Te pedimos en este momento, Espíritu Santo, que seas tú el que está en este lugar, tomando dominio y control de todo, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga a nuestros corazones, Señor, la paz y la semilla de esta palabra, Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga el remordimiento, Señor, y traiga también, Señor, el arrepentimiento de pecados, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que si alguna vez nosotros hemos enfriado ese corazón, Dios, que en este momento, a través de este mensaje que tú has preparado, Señor, nos hables
nos instruyas a levantarnos y a seguir, Señor Jesús. Te pido por aquellas personas que quizás hoy no están en este lugar o las que están en camino, Padre, que tú, Señor, también toques su corazón. Que también traiga, Señor, a su mente, a su corazón el deseo arduo, Señor, de estar aquí congregados con tus hijos, en tu iglesia, en tu casa, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a resaltar al principio del capítulo donde dice el versículo 1, en el versículo 1 del capítulo 2, que dice: escribe al ángel de la asamblea o de la iglesia mesiánica de Efeso, he aquí el mensaje del que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y camina entre los 7 candeleros de oro. Vamos a notar algo importante para señalarlo. Los que están tomando nota lo pueden hacer. En este caso estamos hablando del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, recuerden que lo escribió el apóstol Juan mediante una visión a través de un éxtasis, como dice la Biblia, estando en la cárcel, en una isla, en la isla de Patmos. Él estaba preso y él escribió este mensaje a través de la revelación del Espíritu Santo. Y notamos como acá hay una palabra que dice: escribe al ángel de la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso es una iglesia histórica y hasta el día de hoy está situada bien en el noroeste de Asia. Y la iglesia de Éfeso es una de las iglesias, de las 7 iglesias de las que habla el Apocalipsis. Pero hay algo que me llama mucho la atención, es que usa la palabra ángel, en todas las traducciones dice ángel. No obstante, en este punto, cuando uno va a la traducción del griego, o del griego en realidad, que se escribió, que lo escribió Juan, notamos que la palabra ángel o Mesías, pero Malaj, no se refiere a un ángel celestial, sino que se está refiriendo a un a un líder terrenal, al líder de la iglesia al líder de la iglesia de Efesos. Un ángel celestial jamás podría ser un líder concreto de una iglesia terrenal, sino que la palabra ángel se refiere en su contexto, en lo que estamos hablando acá, al líder de aquella iglesia, a los ancianos o al anciano de aquella iglesia, de la iglesia de Éfesos. La iglesia de Éfesos es una iglesia que durante 40 años ellos mantuvieron el evangelio concreto del que predicó Jesús. Pablo adoctrinó a Timoteo, o sea, Pablo en realidad fue el que inauguró esta iglesia, y luego lo instruyó a Timoteo para que Timoteo estuviera mucho tiempo adoctrinando a esta iglesia para que no se saliera de los caminos de la sana doctrina o de la doctrina que ellos le habían enseñado por medio de Jesús. Amén. Entonces acá notemos primeramente que no se dirige a un ángel celestial, sino que se está dirigiendo a un líder terrenal de esa iglesia. En el versículo 2, si lo leemos atentamente, dice: yo sé lo que has estado haciendo, cuán arduamente, en lo que hablábamos recién, has trabajado, cómo has perseverado y cómo no puedes soportar a la gente perversa, y has probado a los que se llaman emisarios, pero no lo son, y los has hallado mentirosos. En el versículo 2 dice claramente que Dios conoce a sus iglesias. ¿Cuántos creen que Dios conoce esta iglesia? Amén. Dios conoce cada iglesia que se predica su palabra de verdad, su palabra concreta. Esta iglesia, la iglesia nuestra, digamos, por así decirlo, nueva creación, también es conocida por Dios. Y yo creo que hoy Dios lo que está preparando es un llamado de atención a su iglesia. Un llamado de atención a nosotros, sus hijos, los que estamos dentro de esta iglesia. Amén. Dios conoce perfectamente su iglesia, como lo notamos en el versículo 2. Y veamos una cosa, la iglesia de Éfeso, como le decía recién, ejercía el don de discernimiento. Amén. El don de discernimiento espiritual lo vemos en el libro de Hechos, al principio del libro de Hechos, cuando habla un poco de los dones. Y ellos tenían este don espiritual, sabiendo reconocer a aquellos falsos apóstoles, como habla el versículo, que llegaban con un evangelio diferente, un evangelio del que ellos sabían que no era el evangelio de Jesucristo. Amén. Ellos tenían el don de discernimiento, de poder discernir mediante la prédica o la palabra que daba este hombre, estos apóstoles, y mediante su conducta. Ese era el don de discernimiento que tenemos. Y yo cuando lo estudiaba y lo meditaba, reconocía, y creo que a todos ustedes les va a sonar, que hoy en día a nosotros como una iglesia de institución de sana doctrina o una doctrina bíblica, nos es muy fácil distinguir a estos falsos apóstoles. Amén. ¿Es así o no es así? Es muy sencillo hoy para nosotros poder distinguirlos.
Y es mediante el Espíritu Santo y mediante poder observar los movimientos, quizás las doctrinas y también la forma de vida de aquellas personas. Ya que la iglesia de Éfeso contaba con esto, y creo que se asemeja mucho a nuestra iglesia, porque nuestra iglesia, desde que conocimos, gracias al Señor, la palabra de verdad, creo que caminamos con Él y hemos tenido el discernimiento de poder conocer la gente que trae un buen mensaje o que anda en el verdadero evangelio y los falsos profetas o apóstoles de hoy en día que no predican el evangelio verdadero. Amén. Veamos lo siguiente, por lo cual sometían entonces a la evaluación a cualquier hombre, falsos apóstoles, con bases en su doctrina y conducta. Esta iglesia es muy, muy semejante a nosotros. A mí me gusta resaltar esto porque Jesucristo o Cristo mismo, que estaba hablando a su iglesia, le estaba diciendo: yo conozco todo lo que tú haces, conozco cuánto predicas la sana doctrina, quizás conozco que sabes distinguir de un falso profeta, a un falso apóstol, a un verdadero hombre llamado al evangelio de Cristo. Conozco sus obras. O sea, Dios sabe y conoce su iglesia, y no solo eso, sino que conoce lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo. Amén. Fíjense que acá Cristo lo resalta y lo pone principalmente antes de todo lo demás. Él resalta en la visión a Juan y le dice: conozco lo que tú haces, lo que tú predicas, sé cómo te mueves, sé qué predicas, cuán arduo buscas la verdad. Amén. Después en el versículo 3, dice: tú has perseverado, sigue describiendo lo que hacía la iglesia, y has sufrido por amor a mí sin desfallecer. En el versículo 3 dice: no has desmayado. En esas versiones creo que dicen: no has desmayado. Durante más de 40 años desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra del Señor. Imagínense, más de 40 años una iglesia que la fundó el apóstol Pablo. Luego le siguió el camino Timoteo, Tíquico y Tito, que fueron los emisarios de Pablo para llegar a estas iglesias. Fueron hombres que llevaron el evangelio y trataron, y por sobre todas las cosas, de mantener la doctrina de Jesucristo en esta iglesia. Ya más adelante vamos a ver por qué se empecinó tanto, y Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, le escribe y le dice: ve y quiero que estés en la iglesia de Éfeso para que los adoctrines y que no se vayan, no se desvíen de la doctrina de Jesucristo. Pablo hace mucha énfasis en eso. Y es que esta iglesia, de las 7 iglesias, es una de las que hace, de las 7 iglesias que habla el Apocalipsis, es la única iglesia a la que se le hace mención el ferviente deseo de predicar la verdad y de buscar la verdad. Es a la única que se le hace mención, y de todas las cualidades que tenía esta iglesia, las cualidades más esenciales, más concretas eran estas: mantenían una fe en Cristo Jesús, un verdadero evangelio del que las otras iglesias quizás o no lo mantenían tanto, o si bien sí lo tenían, pero a lo mejor estaban concentradas en otras cosas, en otros puntos. Esta iglesia en especial era una iglesia de sana doctrina en aquellos tiempos, y la podemos asemejar a nuestra iglesia hoy en día. Predicaban la sana doctrina, vivían la sana doctrina, eran perseverantes en la sana doctrina, y no solo eso, sino que habían sufrido por Cristo Jesús. Habían sufrido las eras más, ¿cómo podemos decirlo?, más violentas sobre el evangelio, sobre la iglesia cristiana. Habían sufrido la persecución de Nerón. Ya en el último tiempo de Pablo con vida, la persecución de Nerón fue tremenda. A los cristianos los prendían fuego en las calles como antorchas para alumbrar la ciudad. Tenían que estar escondidos, escabulléndose. Por eso resalta también Dios y le dice: has sufrido por mí, por mi palabra, has sufrido por amor. Porque la iglesia de Éfeso, tanto como la iglesia de los romanos, fue una de las iglesias más golpeadas por la violencia. Por la violencia que traía en ese momento, en ese entonces, el emperador Nerón, el emperador romano, que es más, los libros de historia lo dicen, donde a los cristianos los decapitaban, los perseguían, los quemaban, literalmente los usaban para antorchas en las calles de la ciudad. Era tremendo lo que hacían. La iglesia de Éfeso había pasado muchísimas adversidades, muchísima violencia sobre su evangelio, pero ellos seguían firmes en una verdad. Ellos seguían firmes. Por eso digo, no quita que en nuestra iglesia vayamos a pasar muchísimas cosas violentas cuando empiece la persecución sobre la iglesia. La persecución que ya la está viendo a lo mejor en un tono leve, pero cuando empieza una persecución donde ya
en algunos lugares ya está, nadie pueda predicar la sana doctrina, nadie pueda predicar el Evangelio de Cristo. Debemos mantenernos firmes, como esta iglesia de Éfeso durante más de 40 años predicando la sana doctrina, la verdad del Señor. No obstante, habían tenido un tropiezo por ahí, amén. Vamos a decirlo así, vamos a ir al versículo 4. Y acá es donde, después de las hermosas cualidades que Jesucristo habla a la iglesia, a través de Juan, de su visión, del libro de Apocalipsis, aquí en el versículo 4 es donde empieza el pero que pone Dios. El pero, que es donde empieza a decirle, tengo esto contra ti, tengo algo que decirte. Más allá de que sé que has mantenido la verdad, más allá que sé que has sabido cómo discernir los espíritus mentirosos que hay, pero es acá donde comienza un pero. Donde Dios se para, Cristo se para, el versículo 3 que da un punto final, y empieza un versículo 4 donde dice, claramente dice así, pero tengo esto contra ti. Tengo esto contra ti. Claramente se para, hace un espacio grande entre las dos cosas, lo que estaba diciendo, y dice así, pero tengo esto contra ti. Has perdido el amor que tenías al principio. Y es muy normal, y nosotros como que estamos la mayoría de los que siempre estamos en charlas o hablando entre nosotros, creo que una de las cualidades que tiene la iglesia de sana doctrina que tiende a enfriarse. Tiende a confundir, yo creo que la sana doctrina con salvación o la sana doctrina con amor a Dios. Y una de las raíces, creo yo también, y he pensado mucho en esto, es que una de las raíces también es que obviamente una persona al venir de un ministerio, de iglesias de mala doctrina, donde generalmente nos obligaban, o por alguna forma decirlo así, a pasar mucho tiempo sirviendo a Dios, y quizás nosotros lo hacíamos de corazón al Señor, o como servicio a Dios, aún haciendo lo equivocado. Creo que al conocer una verdad se confundieron un poco las cosas y perdimos aquello que alguna vez tuvimos, que fue el primer amor como iglesia. Ese primer amor como nosotros como personas, quizás de decir yo quiero servir a Dios, y buscamos las maneras habidas y por haber de servirle a Dios en el templo, en las casas, en donde sea, pero buscamos la manera de servir a Dios. Teníamos un amor ferviente por hacer las cosas de Dios, por venir a la iglesia, por predicar, por estar en todos los cultos, así la iglesia tuviera 5 cultos. Y creo que es una de las cosas que provoca principalmente que empecemos a enfriarnos cuando conocemos la sana doctrina. Y es una de las cosas que el cristiano como persona y como seguidor de Cristo tiene que tener precaución al momento de hacerlo. Porque que conozcamos una verdad en Cristo y reconozcamos que a través de ella vimos y se nos abrieron los ojos a que muchas de las cosas que hacíamos estaban mal, y que sí, los otros ministerios estaban errados, y que en esos lugares verdaderamente el Espíritu Santo quizás no estaba, y que hacíamos las cosas más para el hombre a lo mejor que para Dios, y que las cosas que hacíamos a lo mejor eran antibíblicas o no estaban en la Biblia. Pero olvidamos que muchas de las cosas que hacíamos sí son bíblicas, que había muchas cosas que sí podemos seguir haciendo, como el servicio al Señor, amén, como el salir a predicar, como muchas de las cosas que se perdieron cuando hicimos ese cambio o cuando llegó la verdad a nuestras vidas. Y yo creo que si hoy en día lo estamos viviendo, y aquel tiempo, estamos hablando hace más de 2000 años atrás, la iglesia de Éfeso lo estaba viviendo, porque esta es una de las partes del Apocalipsis donde ya está cumplida, cuando habla de las 7 iglesias de Éfeso, amén, que ya pasaron en la historia. Si bien hay una parte, o sea, si podemos ver en el principio del Apocalipsis muchas cosas que van a pasar hasta hoy en día, pero la iglesia de Éfeso, historialmente, como la habla aquí el apóstol Juan a través de Jesucristo, estaba sufriendo esto mismo en aquel tiempo. Es una historia, es una parte del Apocalipsis donde ocurrió, luego de la revelación de Juan, ocurrió en esa iglesia. Por eso le dice, habla a esa iglesia. Una parte cumplida del Apocalipsis con un, digamos así por decirlo, con un enfoque a la actualidad también. Porque la Biblia es viva, como dice la palabra de Dios, dice que es viva y eficaz, porque hasta el día de hoy nos sigue hablando.
Y si en aquel tiempo la iglesia de Éfeso pasaba por estos problemas, quiere decir que nosotros hoy en día no estamos exentos de pasarlos. Y yo creo que hay un factor común entre las dos iglesias, y es que a través de la verdad hemos querido dejar rudimentos antiguos o malos y nos hemos equivocado y hemos dejado muchas cosas que no teníamos que haber dejado nunca. Muchas cosas que involucran el servicio y el amor a Dios, que las hemos dejado por pensar o por querer descartar simplemente lo malo de todo. Porque la iglesia, porque nosotros, digamos, como personas creímos así. U otras personas quizás lo han hecho por sacarse un peso de encima, por quitarse un peso de la espalda y decir, bueno, listo, como ya no tengo obligación de diezmar, no diezmo más, como ya veo que la ofrenda se tiene que ver de otra manera, no ofrendo o ofrendo poco, como ya veo que ya está, ya en esto no me exigen estar las 24 horas del día sirviendo a Jesucristo o sirviendo al Señor en la iglesia. Hemos dejado también los quehaceres de la iglesia. Cuesta muchísimo, y es más, son muy pocas acá en Mendoza las iglesias de sana doctrina que hay, y las poquitas que hay son muy pocas personas. Son muy pocas personas. Eso demanda o demuestra un factor general que está ocurriendo en esas iglesias. Y que encima de ser pocas personas, la mayoría no se compromete con Dios. ¿Qué es de lo que está pasando y lo que está viviendo hoy en día la iglesia? Lo que está golpeando hoy en día la iglesia, porque es un golpe. Es un golpe contra la iglesia. Es un golpe contra la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera de Cristo. Porque a Satanás o al enemigo le parece mejor una iglesia de sana enseñanza vacía que una iglesia de mala doctrina llena. ¿Es así o no es así? Y nosotros como iglesias que predican la verdad debemos entender de que nosotros debemos despertar el amor a Jesucristo. El amor, ese primer amor que se nos despertó en aquel momento cuando conocimos a Cristo, ese primer amor que se nos despertó cuando empezamos a servirle a Dios. Dejando los rudimentos malos y erróneos, pero siempre sirviendo a Dios de corazón y de amor. Y era aquí lo que estaba pasando en la iglesia de Efesos. Una iglesia que además de su sana doctrina habían entrado en una rueda quizás de lo cotidiano, en una rueda quizás de lo mecanismo, de que ya todo se hacía con un peso, hay que ir a la iglesia con peso, hay que ir a reunirnos con peso, ya está, ya como lo hacíamos por costumbre. Y se enfrió. Pero no fue de un día para el otro, fue un proceso largo, por lo cual ellos nunca se dieron cuenta que se estaban enfriando. Por lo que era un proceso largo. Y creo que a nosotros hoy en día nos está pasando lo mismo. Nos hemos dado cuenta que llega un punto que te das cuenta y decís, y te pones a pensar y decís, miro el pasado, miro el presente, y muchas cosas que hacía antes por amor a Cristo, hoy las he dejado de hacer. Hoy ya no las hago como antes. O quizás si las hago, no las hago con el amor que lo hacía antes. Pero que si no hay amor, de nada vale. Pues si la iglesia de Cristo tiene que ser firme en amor, como lo dice la Biblia. La Biblia está llena de palabras y de versículos bíblicos que nos expresan y decir que nos hablan a la iglesia del amor que tenemos que tener. No solo para con nuestros hermanos, con Dios, sino con el amor primordial que tenemos que tener por Dios y su obra. Porque la iglesia cristiana de sana enseñanza, de sana doctrina, tiene un valor importantísimo o un tesoro importantísimo que no le estamos tomando el valor que merece. Que es que nosotros tenemos una verdad que predicar y que muchos de los que están allá afuera no la tienen. Y tenemos que hacerlo, tenemos que predicarla, tenemos que llevarla. Pero esto no es así a lo loco de salir a la calle y decir vamos a llevar el evangelio, la verdad, sino es el momento principal, es ordenar la iglesia y decir que nuestra iglesia tiene que empezar a vivificarse en amor, en ese primer amor. En ese primer amor que teníamos en aquel tiempo. Porque a través de la raíz de comenzar en un primer amor ferviente a Dios, va a comenzar a llenarse las bancas vacías que hoy están. Porque si la iglesia no despierta al amor genuino por Jesucristo, está perdida. Y lo vamos a ver un poco más adelante. Fíjense que en el versículo 4 entonces dice, pero tengo contra ti, el fundamento principal de un cristiano es el amor. Cristo y sus mandamientos.
¿Cuál es el fundamento principal de un cristiano? El amor, Cristo y sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Su palabra. Quiero que vayamos, si quieren, ahí al libro de Juan, capítulo 14, versículo 21. Para que veamos estas principales cosas que tiene que tener un cristiano, que es el amor a Cristo y sus mandamientos. No podemos perder el amor a Cristo y sus mandamientos y su palabra, porque ahí es cuando perdemos absolutamente todo. ¿Lo tienen todos? Juan capítulo 14, versículo 21. Amén. Dice así: todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. Será amado por mi Padre y yo lo amaré y me revelaré a mí mismo a él. Fíjense lo que produce el amor en la vida de un cristiano. Fíjense la importancia tan grande que tiene el amor en la vida de un cristiano. Que el mismo Jesucristo estaba diciendo que todo el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama. O sea, que no ama, cualquiera no puede amar a Dios, por así decirlo. Sino que aquel que tiene sus mandamientos y los guarda es el que ama a Dios. ¿Y sabe cuál es lo más triste de todo esto? Que con la pérdida del primer amor, perdemos ese amor a sus mandamientos. Perdemos ese amor a su palabra. Y si perdemos el amor a sus mandamientos y su palabra, perdemos el amor a Dios. Y andamos por la vida siendo robots cristianos. Porque decimos o profesamos una fe en Cristo, pero estamos fríos. Pero se apaga el amor. Ese primer amor, la llama, ese primer amor se está apagando. Y duele. A la iglesia le duele, a Cristo le duele. Pero luego de 40 años de trabajo, fíjense esto, luego de 40 años de trabajo, la iglesia de Éfeso cayó en el camino de la frialdad y mecánica de su doctrina. Enfrió su corazón, dejó sus mandamientos de lado y enfrió su vida. Entró en una vida fría y mecánica. Su lucha inquebrantable por la verdad, su sana doctrina y su disciplina no eran sustitutos para el amor de Cristo que lentamente perdieron. Podemos tener sana doctrina, podemos predicar una verdad, podemos discernir de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los lobos que vienen por las ovejas. Pero lentamente, si entramos en el juego del enfriamiento, vamos a perder aquello que no tendríamos que perder nunca, que es el amor por Cristo. Y es algo que se pierde lentamente en una iglesia. Es algo que en nuestra vida se pierde lentamente. Y por eso no nos damos cuenta. Pero yo creo que Dios prepara las cosas por algo. Y que es el tiempo de que esta iglesia despierte. Despierta un mundo que está perdido en las mentiras de Satanás. Despierta y comienza a llevar esa verdad y a alumbrar con más fuerza de la que hoy está alumbrando. Esa luz tenue, esa luz que se está apagando de a poquito. Vamos al versículo 5. El versículo 5, yo le puse la última advertencia. Porque luego de decir todo lo que dijo el Señor, y cuando puso el pero, viene una advertencia. Porque cuando Dios pone un pero en nuestras vidas, porque viene una advertencia. Luego, haces todo bien, pero, y viene la advertencia en el en el versículo 5, que dice así: por lo tanto, recuerda dónde estabas antes. Dice, por lo tanto, recuerda dónde estabas antes de que cayeras y vuélvete de este pecado y haz lo que hacías antes. De lo contrario, vendré a ti y quitaré mi lámpara de su lugar si no te mueves de tu pecado. Cristo advierte a la iglesia de Éfeso que vuelva su vista y recordara dónde estaba antes de caer y se arrepintiera de su pecado. ¿Qué le pide Cristo a la iglesia? Que esperen un momento, que se detengan ahí y que miren hacia atrás, que vuelven la mirada un momento hacia atrás, que vean a dónde perdieron ese amor, que se den vuelta y que vean verdaderamente dónde estaban y dónde habían dejado todo.
¿Dónde habían perdido ese primer amor? ¿Dónde la iglesia cayó en la monotonía, de decir, ¿dónde perdimos el primer amor? En la monotonía de la frialdad, del mecanismo, de decir, voy a la iglesia con peso, voy a ofrendar con peso, voy a hacer esto con peso, porque ya no está el fervoroso amor de Cristo en nosotros. Es triste ver a las iglesias así hoy en día. Es triste ver a las iglesias que solamente son un grupo de personas frías. Y que hay una advertencia clara de Cristo, que es lo que el temor reverente de Dios que tenemos que tener. Que Dios quita el candelero, Dios quita las lámparas de esas iglesias y se terminan apagando. Dios iba a destruir la iglesia de Éfeso si no pasaba algo, si no había un cambio. Ahora entiendo que dentro de las iglesias puede haber mucha gente que pueda decir, yo nunca sentí el primer amor, o yo sí lo sentí el primer amor. Por eso dividí esta parte en dos partes, este punto, porque sé que hay mucha gente que sí sintieron alguna vez ese primer amor ardiente en su corazón de servir a Dios, y hay muchas que dicen, yo no sé qué es lo que es el primer amor. Fijémonos en lo primero. El primer punto es quienes sintieron el primer amor y lo olvidaron por la frialdad de su cotidianidad. Jeremías 6:15, vamos a leer, 6 del 15 al 16, perdón. Quiero que veamos un momento en esta historia que vamos a leer para hacer un resumen, una introducción a la historia que estamos por leer, que era la tribu de Judá, que había estado pasando por unos problemas. Entonces Dios le habla al profeta Jeremías y le dice algo muy contundente para estas personas. Y lo podemos asimilar o lo podemos asemejar tanto a la iglesia de Éfeso en el Apocalipsis con lo que está sucediendo o lo que sucedió aquí en Jeremías. Fíjense en lo que dice el versículo 15. Ellos estaban avergonzados porque fallaron, pero ellos no estaban avergonzados como los que están verdaderamente avergonzados. Y ellos no conocían su propia desgracia. Por lo tanto, cuando caigan, caerán completamente, y en el día de la visitación también perecerán, dice Jehová. Ahora fíjense el capítulo 16, dice, aquí está lo que Jehová dice, párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es la buena senda, tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. Y acá hay algo que es muy, muy parecido al versículo que estamos leyendo en Apocalipsis. No sé si lo notan. Cuando en Apocalipsis le dice, que cuando Cristo habla a la iglesia le dice, si no te detienes y miras hacia atrás, o sea, le dice, párate, mira hacia atrás y vuélvete de tu pecado. Y fíjense en lo que dice aquí. Aquí está lo que Jehová dice, párense o deténganse, bien, en el cruce de los caminos y miren, párense y miren. Vuelve a ser una advertencia, deténganse y miren de dónde han perdido las cosas. Párense en el cruce de los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas. ¿Qué había dejado la iglesia de Éfeso? La senda antigua del primer amor. Quedó atrás, fue una senda antigua. Entonces le dice, ¿cuál es la buena senda? Tómenla y encontrarán descanso para sus almas. Pero ellos dijeron, no la tomaremos. ¿Saben cómo sigue esta historia? Esta historia sigue en que ellos no tomaron la senda de Dios. Dios se enojó contra el pueblo de Judá. Se enojó muchísimo y levantó una nación que destruyó la tribu de Judá con espadas, porque ellos no volvieron su senda a la antigua senda. Ellos no volvieron sus pies a la antigua senda, no volvieron a mirar a ese primer amor. Levantó una espada, una nación grande que se vino sobre el norte, dicen, y atacó y destruyó todo a su paso por no encaminar sus caminos. Si quieren después leer la historia en lo que continúa ahí y se van a dar cuenta de lo que dice. En este punto he tomado este versículo porque me llama mucho la atención el saber de que, o el decir que aquellos que sentimos alguna vez ese primer amor, tenemos la posibilidad de saber dónde lo dejamos. Por eso acá hace una énfasis en los dos versículos que estamos leyendo, tanto en Apocalipsis como en Jeremías. El énfasis es claro, deténganse,
esperen y miren hacia atrás, busquen los caminos viejos, la senda antigua. O en el otro versículo, miren dónde dejaron el primer amor. Vuélvanse del pecado, vuélvanse a la senda antigua, la senda del perdón, del arrepentimiento, de la gracia, del amor a Cristo y su palabra. Vuelvan. ¿Dónde lo dejamos? ¿Dónde lo perdimos? ¿Dónde quedó? Aquellos que sintieron el primer amor en sus vidas saben y reconocen dónde lo dejaron. Sabemos distinguir dónde encontrarlo o dónde fue que lo perdimos y volver a retomar el camino antiguo. Por eso busqué este versículo y me llamó mucho la atención esto. Bien, ahora para el capítulo, el punto número 2 de esto, dice así. Entonces, se me perdió acá. En este caso, la palabra del Señor es dura y firme frente al error del enfriamiento. Advirtió al pueblo de Judá y lo hizo con Éfeso. Y hoy lo hace con esta iglesia. ¿Qué estamos esperando? ¿Terminar como la tribu de Judá? Esta es una condición muy seria. No es una llaga que solo necesita un vendaje, sino que es un cáncer que necesita ser despojado. La falta de amor es un cáncer que necesita ser quitado. No es una llaga que pueda ser vendada, sino es un cáncer. ¿Y saben cuál es el problema del cáncer? Que se propaga. Y donde quizás empieza a penitas a faltar esa luz, ese amor, se empieza a propagar y empieza a apagar todo. Por eso es algo que tenemos que tomar con pinzas al momento de decidir que la iglesia vuelva a comenzar a tener su amor, su primer amor. Hay que quitar de raíz este cáncer y sacarlo y estirarlo y empezar otra vez en la senda antigua. Amén. El punto número 2 dice: aquel que jamás sintió el primer amor. Primera de Juan capítulo 4 del 7 al 8 dice así: amados amigos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es del Señor, y todos los que aman tienen al Señor por Padre y conocen al Señor. Los que no aman no conocen a Dios, porque Dios es amor. Si jamás sintió el primer amor, no puede volver a Él. Es el tiempo de un buen comienzo. Fíjense claramente lo que dice el versículo: y aquellos que no aman no conocen a Dios, porque Dios es amor. Yo creo que es el momento también de aquellos que quizás nunca sentimos ese primer amor, de comenzar a amar a Dios como corresponde. Es el momento del primer comienzo, del comienzo en amor. Yo creo que mejor es comenzar en ese amor a volver a retomarlo, porque quizás cuesta un poco más a las personas que tenemos que retomar el primer amor. Pero aquellos que nunca lo sintieron, están nuevitos, pueden hacerlo. Y es el momento de que comiencen a tomar el primer amor, de que vean aquello de lo cual que reconozcan que Dios nos salvó, te quitó del pecado, te quitó del mundo, te restauró, te dio una nueva vida, y que en esa vida tienes que comenzar a amar su palabra y su camino, su senda. Amén. Si volviéramos al primer amor, no será quitado el candelero que alumbra nuestra vida. El significado general es que Cristo pondría fin a la iglesia de Éfeso. Bien, como lo hizo con la tribu de Judá en Jeremías 6. Dios quitará el candelero de nuestra vida, poniendo fin a nuestra salvación eterna en su misericordia, si no hay genuino arrepentimiento. Ahora diríamos, ¿cómo buscamos el primer amor? ¿Cómo encontramos otra vez el primer amor y lo retomamos? El punto más claro es el decir del arrepentimiento. Buscar el arrepentimiento antes de que Dios quite el candelero de esta iglesia, antes de que Dios apague esa antorcha que brilla. Buscar el primer amor a través del arrepentimiento, de volver a nuestra vida al arrepentimiento a los pies de Cristo, decirle: Señor, perdona porque te fallé. Perdónanos porque hemos buscado las sendas que no corresponden a tu vida, a tu camino. Hemos buscado sendas distintas. Y hoy nos está llamando el Señor a buscar la senda antigua. A buscar aquella senda donde le servíamos con todo gozo, con todo corazón, con todo el amor a Cristo.
a buscar la senda antigua donde teníamos sed de su palabra, de escudriñarla, de estudiarla, de pensarla, de sentirla, de vivir la palabra de Cristo Jesús. Y aquellos que no tienen la posibilidad de haber tenido un primer amor, es el momento de que hoy comience a florecer ese amor. Amén. Versículo 6 de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 6. Pero tienes esto a tu favor, le dice. Otra de las cosas que la iglesia de Éfeso tenía a su favor, y que Cristo lo resalta luego de decir lo que tenía en contra de ella. Pero tienes esto a tu favor. Odias lo que hacen los nicolaítas, y también yo lo odio. Se trataba de una herejía similar a la del dios Balaam. Muchos conocen la historia del dios Balaam en el Antiguo Testamento con Samuel. Fundada por Nicolás, elegido como diácono en Hechos 6, si después buscan Hechos 6, capítulo 6, versículo 1 al 15, habla de una persona llamada Nicolás, que había sido uno de aquellos diáconos que eligieron los apóstoles ¿se acuerdan? No sé si recuerdan la historia, para preparar las mesas, para servir, habían elegido diáconos, hombres fieles a la palabra, amén. Los nicolaitas venían y es muy claro que había sido una tribu o una ciudad fundada por Nicolás, que era uno de estos diáconos. Pero la característica de este hombre era que él siempre fue un creyente falso, amén. Siempre fue un creyente falso que luego se volvió apóstata. Los nicolaitas participaban en diversas inmoralidades y tentaban a la iglesia con tentaciones sensuales. Esto odiaba a la iglesia de Éfeso, por lo tanto Cristo lo resalta en el versículo 6. Fíjense que los nicolaitas pertenecen a una red o a una ciudad de una persona que estuvo con los apóstoles, estuvo con los discípulos de Cristo, llamado Nicolás, que fue diácono y que él tenía una credencial, porque en aquel tiempo se entregaba un documento, también como muchas veces lo hacen hoy, un documento que lo habilitaba, a ser diácono, entregado por los apóstoles, y con eso pudo hacer muchas cosas malas y llevar erróneamente evangelios distintos y diferentes a lugares donde los nicolaitas se esparcían y ensuciaban. Gracias a lamentablemente eso, él pasó por esto y comenzó a dañar a la iglesia. Sin embargo, a la iglesia de Éfeso jamás se dejó engañar por él. Fue algo del que la iglesia se mantuvo al margen y en eso estuvo firme delante de Cristo. No dejó que se ensuciara por esto. Por esto también Cristo lo resalta. Y luego en el versículo 7 y por último dice: el que tenga oídos, que oiga. Es el último llamado, aquel que tenga oídos oiga, una frase que se dice mucho en el Apocalipsis. Aquel que tenga oídos oiga. No se refiere a aquel que tiene oídos carnales, sino oídos en el espíritu. Aquel que esté vivo de espíritu tenga sus oídos para oír, que oiga las palabras de Cristo. Pues es el tiempo de que la iglesia oiga lo que Dios está hablando. Juan se refiere a vencer o prevalecer, a ser un cristiano verdadero. Fijémonos en el capítulo 7, dice: aquellos que tengan oídos oigan lo que el Espíritu les está diciendo a las iglesias. A aquel al que prevalezca, yo le daré el derecho de comer del árbol de la vida que está en el huerto del Señor. Juan se refiere a vencer o prevalecer, a ser un cristiano verdadero. Aquel que venciera o prevaleciera era un cristiano verdadero. Por lo tanto, si somos creyentes verdaderos, disfrutaremos del árbol de la vida, que quiere decir la promesa eterna del cielo. Por eso dice: el que tenga oídos oiga, cambie su manera de pensar, vuelva a ser el primer amor, para que podamos disfrutar y seamos creyentes como corresponde, y disfrutar de aquella promesa que Cristo nos dejó, de que iríamos al cielo. Amén. Para ir terminando, dice así: la iglesia dormida debe volver al primer amor. Amén. Senda antigua, etc. Si no, el Señor quitará el candelero. Se apagará por completo. Dejará de existir la luz de Cristo. Iglesia, levántate tú que duermes. Efesios, para ir terminando, leamos Efesios 5, 14 al 17. Creo que es uno de los textos más fuertes que vamos a leer. ¿Lo tienen todos?
5 del 14 al 17. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: por cuanto cualquier cosa revelada es luz, por lo cual dice: levántate tú que duermes, elévate de entre los muertos, y el Mesías brillará sobre ti. Versículos 15 dice: por lo tanto pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas, vivan sobriamente y no imprudentemente, usen bien el tiempo, pues estos son días malos. Así pues, no sean necios, traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Me gusta este versículo porque al principio dice: por cuanto cualquier cosa revelada es luz. Revelada quiere decir cualquier cosa que está en contexto bíblico explicada o entendida. Esa es la revelación del Espíritu Santo. Cualquier cosa que está en la Biblia, que se nos es revelada a través de su Espíritu Santo, es luz. Por lo cual dice: levántate tú que duermes. Y me gusta hacer énfasis en esto porque la iglesia está dormida. Hoy la iglesia de Cristo, no estoy hablando de esta iglesia, sino de toda la iglesia de Cristo, está dormida. Y hace una advertencia: levántate, ese es un mandato: levántate tú que duermes, iglesia. Levántate tú que duermes, elévate de entre los muertos. Que te levantes de entre todas las iglesias muertas. Predican falsos evangelios que hoy no están vivas, porque esas iglesias están sumergidas en tinieblas. Elévate de entre los muertos y el Mesías brillará sobre ti. ¿Qué pasaba si la iglesia de Éfeso, no volvía a sus caminos? ¿Qué pasaría? Cristo quitaría, ¿qué cosa? El candelero. ¿Saben lo que era una lámpara, un candelero? Algo que iluminaba. Y en este versículo, fíjense lo que dice: elévate de entre los muertos. ¿Y quién brillará sobre ti? Cristo el Mesías. Hace alusión a ese candelero. Si la iglesia no despierta y no se levanta de entre los muertos, nunca más tendremos la luz de Cristo en nosotros para poder reflejarla. Por lo tanto, pongan cuidadosa atención en cómo conducen sus vidas. Vivan sobriamente y no imprudentemente. Usen bien el tiempo, pues estos son días malos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo días malos? Así pues, no sean necios. Traten de entender cuál es la voluntad del Señor. Debemos entender como iglesia cuál es la voluntad de Dios. Desde el momento en que perdimos nuestro primer amor, empecemos a trabajar en avivarlo. En que el candelero que es Cristo Jesús en esta iglesia no se apague ni sea quitado de en medio de nosotros. El día que la iglesia pierda la luz que es Cristo Jesús, es donde esa iglesia ciertamente morirá. Una iglesia que resucita es una iglesia que está resucitando con la luz del Mesías, con la luz de Cristo Jesús. Volvamos nuestra mirada, miremos dónde perdimos el primer amor. Dónde lo perdimos, lo dejamos. Se nos escapó. Pero debemos mirar ese momento otra vez y pedirle perdón a Dios. No nos olvidemos del arrepentimiento, que es lo más importante. Hace mucha énfasis Cristo en esta palabra cuando dice: arrepiéntanse, vuelvan de sus pecados, vuelvan a la senda antigua, miren dónde están. Volvamos de nuestros pecados. Volvamos a ser esa iglesia que se levanta de entre los muertos y que la luz de Jesucristo brille en cada uno de nosotros. Es muy claro que si nosotros dejamos que la luz de Jesucristo brille acá, en muy poco tiempo estas bancas comenzarán a estar llenas de hombres y mujeres que amen a Dios de la manera que la iglesia lo ama. Mientras la iglesia no ama a Cristo de la manera que lo tiene que amar, estas bancas seguirán vacías. Es triste, es una verdad, pero eso es una verdad. Debemos encender el candelero de esta iglesia, que Cristo Jesús brille en la iglesia Nueva Creación.
Que Cristo Jesús sea el centro de esta iglesia. Y que a través de Él brillemos cada uno de los que la componen. Y que esa luz irradie a aquel que la necesita. Aquel que busca la verdad. Porque hoy en día hay cristianos sumergidos en iglesias malas que buscan la verdad constantemente. Pero no encuentran a quien se las dé. Por ahí dice la Biblia, ¿cómo pueden creer si nadie les predica, no? ¿Cómo pueden invocar a alguien del que nunca han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predica? Yo te invito, iglesia, a que nos pongamos de pie un momento. Antes de poner la canción, quiero que entendamos que la luz de Cristo debe brillar en este lugar. Y si tenemos que pedirle perdón a Dios, primero como personas, como hombres, luego como iglesia, y pedirle perdón a Dios por haber apagado la luz de Cristo, por haber apagado esa luz y haber apagado nuestro primer amor, es el momento adecuado. Yo sé que el Espíritu Santo está en medio de nosotros. Yo te invito a que puedas decirle ahí donde estás: Señor Jesús, yo quiero que me perdones, pero hazlo con tus palabras, con tu boca. Yo no voy a hacer que repitas nada, porque cada uno es dueño de su corazón y cada uno sabe de su trato con Dios. Si has perdido el primer amor, si esta iglesia se ha apagado, comencemos a pedir perdón a nosotros mismos, a Dios perdón, y decirle: Señor, perdona mi vida y perdona la iglesia que se ha apagado. Queremos levantarnos de entre los muertos y que Jesucristo brille en esta iglesia. Gracias, Señor Jesús. Ora ahí donde estás, iglesia, y decirle: Señor, perdónanos. Aquí estamos, Señor, con un corazón agradecido primeramente, Dios. Con un corazón contrito y humillado, como dice tu palabra, Dios. Que un corazón así nunca lo rechazarás. Gracias por esta palabra, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Te adoramos hoy. Te queremos pedir perdón, Señor, si te hemos fallado por haber apagado ese primer amor. Y a partir de hoy caminar una vida, Dios, en las sendas antiguas, día a día brillando más. Gracias, Señor. Habla con Dios ahí, que no dejes de hablar con Él y pedirle perdón a Él. Pedirle: Dios, brilla sobre esta iglesia, renueva la luz. Renueva la luz. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida ofrezco a ti, porque tú eres mi Dios.
ofreceremos una para ofrenda, ti. Dios. Espíritu Santo de Dios, amado Jesús. Hoy estamos aquí delante de ti como Para una ti, iglesia, Señor, Señor. mi Como tu corazón iglesia, Jesús. y Que todo quiere levantar la lo mirada, que Dios. soy. Quiere levantar la mirada y verte a ti brillar en medio de esta iglesia. Entendemos, Dios, y sabemos que quizás se nos ha apagado la luz del primer amor. Se nos ha apagado la llama de ese primer amor, Dios, que buscaba por sobre todas las cosas amarte a ti, tu palabra, Dios. Hoy te pedimos que restaures, que nos ayudes a restaurar ese primer amor. Que llenes nuestra vida, Dios. Que esta iglesia brille delante del mundo, Dios, con la luz de Jesucristo mismo. Una ofrenda solo seré para ti, oh para ti, Señor. Sé que Para ti, brilla a través de nosotros, mi corazón, brilla a través de tus hijos, mi alma Señor. Nuestra alma bendice tu todo nombre, mi Dios. ser. Gracias por esta palabra del Espíritu Santo de Dios. Gracias por traernos el convencimiento del Eres pecado. digno, Brilla, Hijo de Dios, sobre eres nosotros. digno. Brilla en medio de esta iglesia, Dios. Que muchas personas más a través de aquí comiencen a escuchar tu Solo verdad, tú, Dios. Señor, Que aquellas almas que están buscando ese Eres diezmo de tu digno verdad reciban, de Dios, gloria. la palabra a través de tus hijos, Señor. digno Para de eso honor. estamos en esta tierra, Dios. Queremos volver a amar como te amábamos al principio. Queremos volver a ese primer amor. Eres mi Señor, Tú eres nuestro Dios, así la iglesia. eres mi Perdona Rey. nuestras faltas. Queremos volver nuestros caminos antes de que sea tarde, Dios. Te adoramos, Exaltaré. Rey. Exaltale a Dios. Siempre, Decirle a Dios gracias. siempre, Queremos restaurar con nuestra el vida en ti, Señor. corazón, Tú eres nuestro yo te Dios. alabaré. Te alabamos hoy, te bendecimos. Con mis pensamientos Te adoramos con todo nuestro ser, Señor. te alabaré. Gracias, amado Dios. Dale gracias, iglesias, a Él. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por tu amor infinito, Dios, porque siempre...